un juez mexicano le dio prisión domiciliaria y él se fue a Cuba. Así de simple, así de brutal. Su nombre es Zidong Zhang, alias Brother Wang, el hombre que lavó $150 millones para el cártel de Sinaloa y el CJNG. El objetivo número 1 de la DEA en América Latina. Y se escapó porque un juez en suelo mexicano decidió que no era peligroso. Marco Rubio salió a culpar a México en cadena nacional. Sheinbaum no respondió con disculpas, respondió con una movida que Washington no vio venir. Y eso es exactamente lo que te voy a explicar hoy. Para entender lo que pasó, necesitas saber quién es este hombre. Zidong Zhang no es un narco de esquina, es el enlace financiero entre los laboratorios de fentanilo en China y los cárteles mexicanos. El hombre que construyó la arquitectura de lavado de dinero que mueve precursores químicos desde Asia hasta Sinaloa. La DEA lo tenía en su lista de objetivos prioritarios desde 2022. México lo capturó en octubre de 2024. Un golpe de inteligencia real, coordinado, documentado. Entonces llegó lo que ningún comunicado oficial explica bien. Un juez federal le concedió prisión domiciliaria mientras esperaba su extradición a Estados Unidos. El 11 de julio de 2025, Brother Wang simplemente se fue. Intentó entrar a Rusia. Lo rechazaron. Entonces cruzó el Caribe con un pasaporte falso y llegó a La Habana. En menos de 72 horas, 3 senadores estadounidenses exigían explicaciones públicas. Marco Rubio vinculó el caso directamente con la revisión de la certificación antinarcóticos de México, el mecanismo que condiciona miles de millones en cooperación bilateral. Peso sintió la presión esa misma semana. Y aquí es donde empieza lo que ningún medio te está contando. El 3 de septiembre de 2025, Marco Rubio aterrizó en la Ciudad de México. No vino a dialogar. Vino a entregar un ultimátum con corbata. Frente a las cámaras exigió 3 cosas: resultados verificables en el desmantelamiento de laboratorios de fentanilo, acceso irrestricto de la DEA a información clave de inteligencia mexicana y una posición clara de México sobre su relación con Cuba. Todo envuelto en el lenguaje diplomático de cooperación bilateral. Sheinbaum lo escuchó. Le respondió con 4 principios: respeto irrestricto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación. Sin subordinación. Esas 2 palabras son las que Rubio no quería escuchar, porque lo que Washington realmente exige es simple: que México haga el trabajo sucio que Estados Unidos no puede hacer solo. Presione a Cuba sin tener relaciones diplomáticas con ella. Que entregue inteligencia sin condiciones. Que actúe como extensión operativa de la DEA en suelo latinoamericano. Lo que Rubio no te dice en cámara es que Estados Unidos lleva 60 años sin embajada en La Habana, sin canal diplomático directo, sin mecanismo legal propio para pedir una extradición desde Cuba. En otras palabras, nos piden que limpiemos su propio desorden diplomático de 6 décadas. Y aquí es donde necesito que pongas atención, porque esto no lo vas a escuchar en ningún noticiero. México no estaba improvisando, México estaba esperando. Cuando Brother Wang se fugó el 11 de julio, la unidad de inteligencia financiera ya tenía mapeada su red, los flujos de dinero, las cuentas, conexiones entre sus operaciones en China, el sistema bancario mexicano y las rutas de distribución hacia Estados Unidos. Cada transacción documentada, cada nodo identificado. La DEA necesita esa información y México no la ha puesto sobre la mesa todavía. Eso no es debilidad, eso es posición negociadora. Pero hay algo más profundo que el expediente de un solo hombre. La doctrina Estrada tiene casi 100 años. Formulada en 1930, establece que México no juzga los sistemas de gobierno de otros países, no interviene, no acepta que otros intervengan en sus decisiones de política exterior. Es la armadura jurídica e histórica que protege la soberanía mexicana frente a cualquier potencia, sin importar su tamaño. Rubio puede exigir lo que quiera. Esa doctrina ha sobrevivido a gobiernos más poderosos que este. Y luego está el tercer filo, el que menos se menciona, el USMK. La revisión del tratado requiere consenso.
Si Washington presiona demasiado a México en el frente cubano, México tiene la capacidad estructural de enfriar su cooperación en los mecanismos donde ese consenso es indispensable. No como amenaza declarada, como consecuencia natural de tratar a un socio comercial como a un subordinado. Sheinbaum no necesita decirlo. El tablero ya habla por ella. Ahora viene lo que ningún canal de noticias mexicano ni estadounidense te está contando completo. Zhang Zhidong, ese es su nombre completo. Se graduó de Filología Hispánica en la Universidad de Pekín en 2010. Llegó a México al año siguiente con un contrato en una empresa minera. Lo que construyó después fue una red transoceánica que operó durante casi una década sin que Washington pudiera tocarlo. Cuando México lo capturó en octubre de 2024, fue el resultado de inteligencia mexicana propia. No fue la DEA, fue México. Ese detalle no apareció en los titulares de Rubio. Cuando Zhang escapó, intentó entrar a Rusia con documentos falsos. Rusia lo rechazó. Cuba lo detuvo. Fue el gobierno de La Habana, ese mismo gobierno que Washington lleva 60 años tratando como enemigo, el que coordinó directamente con México para entregarlo. Sin intervención estadounidense, sin el mecanismo diplomático que Rubio exige, sin la DEA en la sala. El 23 de octubre de 2025, México entregó a Brother One a Estados Unidos en su propio territorio. Washington obtuvo lo que quería, gracias a una cadena diplomática que construyó México con Cuba, sin pedir permiso. Y Beijing tomó nota de todo. La embajada china en Washington declaró que China mantiene una política severa contra el narcotráfico. Ni una palabra de disculpa, ni un gesto de cooperación adicional. Solo el recordatorio de que un ciudadano chino fue entregado a Estados Unidos a través de México y Cuba, mientras Washington no tenía un solo canal directo para exigirlo. México no está solo en este tablero. Tiene más testigos de los que Washington calculó. Pero aquí necesito ser directo contigo, porque esta historia no termina en una corte federal de Brooklyn. Termina en las familias. En Cincinnati, en Houston, en Los Ángeles, hay padres que perdieron hijos por sobredosis de fentanil, que llevan años esperando que alguien les explique cómo un polvo fabricado con químicos chinos, procesado en laboratorios mexicanos, llegó hasta la habitación de su hijo. Esas familias no aparecen en las conferencias de prensa de Rubio, aparecen en los obituarios de los periódicos locales. Ellos también merecen la verdad completa. Y la verdad es esta. Brother One está hoy en una corte en Brooklyn porque México hizo lo que tenía que hacer. Porque la inteligencia mexicana lo identificó, porque la diplomacia mexicana coordinó con Cuba, porque García Harfuch construyó el expediente que la DEA necesitaba y no podía construir sola. No porque Washington presionó, sino a pesar de cómo Washington presionó. Y nosotros, los mexicanos, sabemos exactamente lo que eso significa. Significa que cada vez que este país actúa con inteligencia, con soberanía, con precisión, el resultado es mejor que cuando actúa bajo ultimátum. Significa que la presión de Rubio no aceleró nada. La cooperación silenciosa de México con Cuba resolvió en semanas lo que la diplomacia estadounidense no pudo resolver en décadas. Eso no es un accidente. Es el resultado de una política exterior que este país ha construido durante 60 años. Y ese principio, el de cooperar sin subordinarse, el de actuar sin pedir permiso, es lo que nos distingue como nación en este momento. Ese principio no tiene precio, porque una vez que se pierde, no se recupera. Entonces te pregunto directamente. México capturó a Brother One, México coordinó con Cuba. México entregó al objetivo número 1 de la DEA en América Latina a Estados Unidos. Todo eso sin ceder soberanía. Todo eso sin aceptar el acceso irrestricto que Rubio exigía. Todo eso bajo presión de aranceles, de amenazas y de ultimátumos. ¿Crees que México tomó la decisión correcta al mantener sus principios de soberanía y no subordinación, incluso bajo esa presión? Escribe principio en los comentarios. ¿O crees que México tardó demasiado, que el costo de ese principio lo pagaron familias reales en ambos lados de la frontera y que ninguna doctrina diplomática justifica ese tiempo perdido? Escribe prosión.
No hay respuesta fácil. Ese es exactamente el punto. Lo que sí es seguro es esto. En los próximos meses, Zhang Zhidong va a hablar ante una corte federal. Los nombres que mencione van a abrir expedientes. Y lo que revele sobre la red que operó durante casi una década, entre China, México y Estados Unidos, va a cambiar la conversación que hoy estamos teniendo. Voy a estar aquí cuando eso pase. Asegúrate de no perdértelo.